Hola, mi nombre es Lucía y quiero relatarles una experiencia que le pasó a mi hermana hace 2 años. Era el mes de octubre y en ese entonces aún estaba en la universidad. Es comúnmente que en esas fechas, por lo regular entre compañeros, empiecen a hacer fiestas o reuniones con temáticas de Halloween. Y esa noche mi hermana, en compañía de otras 4 amigas, estaban en camino a una de estas reuniones. En esta reunión conocían únicamente a 2 chicas, pues la reunión era de otro salón, o carrera para que me entiendan. Así que prácticamente iban a conocer a más personas. Las 4 iban en una camioneta que pertenecía a una de ellas. Mi hermana iba manejando y mentalizada a no tomar, o si lo hacía, lo iba a hacer de una manera muy moderada, ya que a ella también le tocaba manejar de regreso. Dentro de la casa donde estaba la fiesta, continuó con normalidad todo. Cada quien andaba en lo suyo, hasta que mi hermana se percató de que una de sus amigas se veía extraña. Su comportamiento, más que nada, era como si a esta se le hubieran subido las copas, o a lo mejor le habían dado algo en la bebida, o había consumido algo que la estaba poniendo en ese estado. Mi hermana dice que vio un chico aproximadamente de su misma edad, que estaba sosteniendo a su amiga para que ésta no se cayera, pero no de una forma normal. O sea, para que me entiendan, este se estaba pasando de mano larga. Mi hermana fue de inmediato con su amiga para lograr quitársela, y lo hizo de manera rápida. El otro chico ni siquiera forcejeó, se fue al momento que llegó mi hermana. Ella tomó a su amiga y la recostó en uno de los sillones que se encontraba en la sala. Mientras tanto, fue a buscar a las demás. Por el estado en el que se encontraba su amiga, lo mejor era que se fueran de la reunión. Tardó algunos minutos ya que la casa era grande, y cuando volvieron por ella, se dieron con la sorpresa de que ya no estaba. El sillón donde mi hermana la había dejado ahora estaba completamente vacío. Esto alertó a las demás, por lo que comenzaron a buscarla con ayuda de otras personas de la fiesta. Buscaron cada rincón de la casa, pero no la lograban encontrar por ningún lado. Mi hermana empezó a buscar de igual manera a aquel muchacho. Estaba pensando lo peor al buscarlo entre la fiesta y preguntar por él a las demás personas que había. El terror aumentó debido a que nadie dentro de la casa conocía al muchacho. Mi hermana dijo cómo lucía, qué ropa vestía y hasta señas particulares, pero nada de eso daba resultado. El chico resultaba ser un completo desconocido para todos. Obviamente, ya alterada, decidieron salir a buscarla afuera, y mi hermana fue la que la encontró. Ella explica que al salir su amiga se encontraba sentada en el asfalto, recargada en la camioneta. De frente a ella, parado viéndola mientras fumaba un cigarrillo, se encontraba aquel chico, aquel extraño muchacho, que nuevamente, mientras se acercaba a mi hermana, este se fue caminando. Ella solamente le gritó, pero no se animó a perseguirlo, ya que tenía miedo de que este estuviera armado con algo, o no estuviera solo. Ella se enfocó en levantar a su amiga y llevarla con los demás. No tardaron mucho en irse, pese a que se quedaron buscando a aquel muchacho. Mi hermana ya no quería correr más riesgos, al menos por esa noche ya habían tenido suficiente. Subieron a la camioneta y se retiraron, creyendo que lo peor o lo más perturbador ya había pasado. Estaban en un error, al menos para mi hermana. Lo peor estaba por venir. De la nada, esta amiga comenzó a gritar y a comportarse de manera violenta. Estaba desesperada, sumamente asustada. Se quería bajar de la camioneta en movimiento. Gritaba una y otra vez que alguien venía atrás de ella, que era un hombre de edad adulta. Ella decía que lucía de algunos 80 años, que este hombre se encontraba en la parte de la cajuela
y que la estaba mirando. Ella explicó, nos dio especificaciones, que este hombre tenía la piel morada, como la de un cadáver, y en sus ojos predominaba un color rojo brillante, como si estos tuvieran fuego en su interior. Obviamente, todos trataron de calmarla. El forcejeo cada vez se hacía más intenso, por lo que sus otras dos amigas intentaban contenerla en la parte de atrás. Mi hermana trataba de mantener su vista al frente, pues en ese momento del trayecto estaban pasando por una autopista, por lo que lo hacía imposible el poder orillarse, detenerse y tratar de calmar la situación. Entre todo el alboroto, cuando mi hermana volteaba de vez en cuando y usaba el retrovisor para verlas, cuando de repente, en una de esas tantas ocasiones en las que las miró a través del retrovisor, se dio cuenta de que lo que decía su amiga era cierto. Miró a un hombre con las mismas características que ella daba. Era un hombre viejo, con la piel morada. Los ojos brillaban de color rojo. Mi hermana dice que la miró fijamente a través del espejo. Esto ocasionó que ella, del espanto al verlo, se saliera del camino. Afortunadamente, ella estaba saliendo de la autopista, por lo que solamente se subió a la acera y de inmediato se reincorporó a la carretera. Ella, toda nerviosa, les preguntó a sus otras dos amigas si no veían nada extraño. Ellas le contestaron que no, mientras seguían tratando de controlar a su amiga. Mi hermana, por otro lado, tratando de mantener la compostura, intentó ver de nuevo por el retrovisor, pidiendo a gritos en su cabeza que aquello que había visto solamente fuera cosa de su imaginación o sugestión del momento, pues como les repito, ella no estaba ebria, ni mucho menos había consumido sustancias. Deseaba que aquel hombre no estuviera de nuevo en aquel sitio, observándola. Para su desgracia, esto no fue así. Aquel hombre estaba ahí, aún presente en el espejo. La continuaba observando. Mi hermana, casi entrando en crisis, se controló y volteó el espejo hacia arriba. Había decidido no volver a verlo por lo que restaba del camino. Llegaron a mi casa y metieron a su amiga aún gritando y muy alterada. Recuerdo muy bien esa noche. Yo no sabía qué estaba pasando. Lo único que se les ocurrió en ese momento es que de seguro le habían dado algún tipo de sustancia, algo que la había puesto en ese estado. Mis padres la llevaron a urgencias, después la sedaron, le hicieron los análisis correspondientes para saber qué se había metido, y para sorpresa de todos nosotros, ella salió limpia. Solamente la presión la tenía algo elevada, pero eso era debido al susto que traía. Todos estábamos extrañados, pero mi hermana, esa noche, la noté algo extraña. Estaba muy callada para la situación, distante, pensando en lo que había visto. Dice que dentro de ella quería creer que su amiga estaba sufriendo de esto debido a algo que le habían metido en su bebida. Pero parte de ella sabía que esto no era cierto, ya que aquel hombre también lo había podido ver ella. Hola, comunidad de la cripta. Les mando un fuerte saludo desde Cuernavaca. Esta historia me sucedió cuando volvía del trabajo. En aquella semana había tenido turnos nocturnos, por lo que es fácil de suponer que me encontraba muy agotado. El cansancio acumulado de varias noches estaba haciendo lo suyo, y mi terror de quedarme dormido al volante cada vez se hacía más probable. Estaba dormitando,
En ese lapso donde cierras los ojos y de inmediato los abres. Les tengo que aclarar que eran cerca de las 3 de la mañana, por lo que casi no había autos, cosa que en verdad agradezco. Las calles estaban solas, cuando de repente se me atravesó una silueta. Era una silueta blanca. Recuerdo que incluso brillaba. Tenía un resplandor blanco en la oscuridad. No les sabría decir si era una mujer o un hombre. Solamente vi cómo caminó frente al auto. Y yo, aún consciente de esto, le pasé por encima. Fue este mismo golpe el que me quitó el sueño. Y sentí genuinamente como las 2 llantas de mi lado derecho pasaron por encima de algo. Aterrado paré el auto inmediatamente. Bajé del vehículo y a pesar de que volteaba para todos lados, no lograba ver nada. También observé por debajo del auto, esperando encontrar algún cuerpo, pero no era así, no había nada. La carretera estaba igual de solitaria. Tratando de concentrarme y hallarle una explicación lógica a todo esto, igualmente traté de buscar algún tope o una zanja en la cual yo habría podido confundir lo que había sentido en el auto. Cabía la posibilidad que la silueta, debido al sueño que tenía, la hubiera imaginado, pero estaba seguro que aquel impacto no lo había soñado. Para mi desgracia, no encontré ningún tope. La carretera estaba libre. Volví a mi auto y seguí con mi trayecto, tratando de olvidar esto que había pasado. Esta vez hasta el sueño se me había quitado. Llegué a mi casa donde mi madre, como de costumbre, me estaba esperando cada noche. Cené algo y me acosté casi de inmediato. A la mañana siguiente, mi padre me levantó, preguntándome de una forma muy preocupada que dónde había estado anoche y si había tenido algún choque o me había pasado algo en la carretera. Yo, recién levantado, le contesté que no, y también que a qué se debía esa pregunta. Para este punto yo ya me había mentalizado que lo que me había pasado anoche había sido algo ocasionado por el cansancio, pero cuando mi padre me sacó al porche para mostrarme el auto, mi reacción fue otra. La defensa del coche estaba doblada, como si hubiera dado un fuerte impacto con algo. Era el mismo lugar donde yo recuerdo haber visto esa silueta. Y lo que más me pareció atemorizante en ese caso fue que no solamente estaba la bolladura, sino que también había rastros de sangre, como si le hubiera pasado el auto encima a un animal o a una persona. Nunca supe qué fue lo que arrollé aquella noche, y eso simplemente quedó en misterio. Hola a todos. Lo que les quiero contar a continuación no es solamente una historia, sino una serie de cosas que me han pasado a lo largo de 5 años en el trabajo de taxista. Verán, mi horario comienza desde que sale el sol hasta que se oculta. E incluso cuando son meses fuertes como diciembre, se extiende hasta horas de la madrugada. Verán, comenzaré con lo más leve, y así iré contando más cosas que me suceden en mi carro. Cuando cae la noche y estoy conduciendo por la carretera, de repente escucho algunas cosas dentro de mi taxi. Lo primero es que debido a que para las horas como las 11 o las 12 de la noche, ya voy con cansancio, por lo que cuando me sucede esto, me percato hasta tiempo después. Sucede que voy manejando sin pasaje, cuando de repente me piden la parada. Comúnmente siempre es en una esquina. Escucho la voz atrás de mí y me detengo en el lugar donde esta voz me indica. Segundos después caigo en cuenta de que no viene nadie atrás de mí, que vengo completamente solo, sin pasaje alguno. Después de esto continúo mi trayecto.
Esto me pasa fácilmente unas 3 veces al mes, por lo que, aunque no lo crean, ya me he acostumbrado a esto. También me pasa que cuando llego a trabajar y por fin entro a mi casa para descansar, mi esposa siempre sale a recibirme y a darme algo de cenar antes de irme a dormir. Cuando checa todas las puertas del patio para ya meterse, en ocasiones, siluetas de personas sentadas en los asientos traseros. Los mira de reojo y después, cuando presta mayor atención, estas desaparecen. También a mí me ha pasado cuando salgo algunos días por la madrugada, por eso de las 5 de la mañana. Es como si jugaran con nosotros, como si les gustara espantarnos. De igual manera, nos hemos acostumbrado a esto, pero hay algo que tiene relativamente poco que me ha estado pasando y que se ha estado repitiendo muy constantemente. Y es que ahora estoy viendo a algunas personas que me hacen la parada a la distancia, y cuando me detengo, se supone que enfrente de ellos los pierdo de vista, incluso cuando la parada está completamente vacía. Estos supuestos pasajeros, que yo los llamo los pasajeros fantasma, desaparecen en una fracción de segundo. Aquí un dato curioso, y es que la mayoría de ellos resultan ser mujeres. No sé a qué se deberá, pero si tengo en mente en seguir laborando en este trabajo, más vale que, al igual que las otras cosas que me suceden, me tenga que acostumbrar a esto. No me queda nada más por decir que gracias. Gracias por compartir los relatos y que los escucho con normalidad cuando estoy laborando. Saludos también a todos sus oyentes y a todos los taxistas que también les toca pasar por esto.